Pedro Juan baile y jaleo. Compadre Pedro Juan que está sabroso. Aquella india de monstruo negro que tiene el cuerpo sensible, baile de espalda. Compadre Pedro Juan no pierda tiempo. Compadre Pedro Juan nada en su dama. Acabará el merengue y si no habla con cuidado se quedará como perico abajo. Baile, compadre Juan, baile, de medio lado, baile, medio acotado, baile, medio de lado. Regresamos, estamos con Modesto Reyes, con quien vamos a conversar sobre soberanía alimentaria. Antes de pasar con la entrevista de lleno, vamos a ver un pequeño video, sobre el cambio climático, para vincular eso a ver lo que está ocurriendo en República Dominicana y enterarnos del altos precios de los alimentos o no, o el tema de la escasez de los alimentos o no, o la subida de los altos alimentos, de los precios de los altos alimentos o no, la producción nacional o no. Vamos a ver, señor director. La Agencia Climática de la ONU emitió una alerta roja sobre el calentamiento global, citando aumentos sin precedentes el año pasado de gases de efecto invernadero, temperaturas en tierra y agua, derretimiento de glaciares y advirtiendo que los esfuerzos mundiales por revertir la tendencia han sido insuficientes. En su informe emitido el martes 19 de marzo, la Organización Meteorológica Mundial, OMM, agravó temores de que una muy mencionada meta climática está en peligro, la de limitar el calentamiento planteado a no más de 1.5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Nunca hemos estado tan cercanos, aunque en estos momentos es solo temporal, de la meta de 1.5 grados centígrados, mencionada en el Acuerdo Climático de París, expresó Celeste Saulo, la secretaria general de la agencia. La comunidad de la OMM está emitiendo una alerta roja para todo el mundo, advirtió. El periodo de 12 meses entre marzo de 2023 y febrero de 2024 fue más allá del límite de 1.5 grados, alcanzando un promedio de 1.56 grados centígrados, según la Agencia Climática Europea, Copérnico. Añadió que el año calendario de 2023 estuvo justo debajo de 1.5 grados centígrados a 1.48 grados centígrados, pero el calor récord en lo que va del año fue más allá de ese nivel para el promedio de 12 meses. La Tierra está pidiendo auxilio, declaró el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. El reporte más reciente del estado del clima mundial muestra un planeta al borde de la precipición. La contaminación por los combustibles fósiles están dispersando el caos climático, lamentó. Los nuevos hallazgos de la OMM son especialmente sombríos al estar incluidos en un mismo reporte. En 2023, más del 90% de los océanos experimentaron condiciones de olas de calor por lo menos una vez. Los glaciares monitoreados desde 1950 perdieron la mayor cantidad de hielo desde que se lleva registro. El hielo en el Ártico disminuyó al menor nivel jamás visto. Encima de todas estas malas noticias, lo que más me preocupa es que el planeta está ahora en una fase de derrumbamiento, de manera literal y figurativa, dado el calentamiento y la pérdida de masa de las capas de hielo polares, dijo Jonathan Overbeck, decano de la Escuela de Estudios Ambientales de la Universidad de Michigan, quien no estuvo involucrado en el estudio. Saulo calificó la crisis climática del desafío histórico que encara la humanidad y señaló que se combina con la crisis de la desigualdad, evidenciada por la inseguridad alimenticia y la migración. La OMM afirmó que el impacto de las olas de calor, las inundaciones, las sequías, los incendios forestales y los ciclones tropicales exacerbados por el cambio climático se sintió en las vidas y en el sustento de seres humanos en todos los continentes en 2023. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Parte urbana. Yo tengo un solar. Regresamos, estamos con Modesto Reyes. Modesto, viste el tema de la soberanía alimentaria. Primero, bienvenido, un honor que estés acá con nosotros. Hace tiempo que quería conversar contigo sobre este tema tan importante para la sociedad dominicana. Muchísimas gracias, Juan Carlos. De verdad que me siento muy complacido compartir contigo y poder atender inquietudes como esta, como la que estás planteando realmente, de mucho impacto, porque es una realidad ya. El impacto del cambio climático nosotros lo estamos viviendo a diario. Yo podría empezar diciéndote que la República Dominicana se siente, a pesar de ser una media isla, o quizá un poquito más de media isla, pero cobertura forestal es un tema porque nosotros tenemos el caso de todo lo que está ligado a la foresta. Emisión de carbono,
se reduce con la foresta, pero la foresta produce agua. Y si tú no comparas con Haití, que tiene aproximadamente un 2% de cobertura forestal, óyeme, eso es casi nada. Comparado con la República Dominicana, que tiene cerca de 34 o 36%, algunos dicen 40%, yo quiero quedarme con un poquito menos, porque hemos tenido deforestación y sigue avanzando esa deforestación, que de alguna manera el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Medio Ambiente, tiene que hacer lo propio en este sentido. Ahora, ¿cómo nos afecta? Yo no sé si usted ha dado cuenta que nosotros tenemos sequía en periodos que antes no se daban la sequía. Tenemos inundaciones en periodos que antes no había inundaciones. Entonces, todo esto impacta la seguridad alimentaria. Primero, sin agua no hay producción de alimentos. Es prácticamente imposible producir alimentos sin agua. Si nosotros no conservamos el agua, la gente cree que el agua llega por obra y magia. Bueno, hay todo un proceso que se da para que haya agua. Por eso es tan importante la foresta. Pero yo te voy a poner un caso en términos de montañas. Tú recordarás las plantaciones de café que nosotros teníamos. El café es el cultivo que para mí no es un solo cultivo, es un policultivo, porque la cantidad de árboles de sombra que tiene el café son extraordinarias y todo esto estaba en las montañas. En este momento se ha estado sustituyendo café por aguacate. Totalmente diferente, el aguacate no tiene sombra. Sencillamente la gente pensará que él mismo hace su sombra, pero es un monocultivo. Se trata de mantener limpio. Entonces, se considera que es una de las plantas que más agua extrae del suelo. En consecuencia, cuando nosotros tenemos, en términos ecológicos, una plantación de café, aquí nosotros tenemos esa primera copa de árboles que tú te pones a ver que con el impacto de las lluvias, esa gota, pierden velocidad y se van deslizando, y es lo que provoca la infiltración en el suelo. Pero las hojarascas que van quedando del café y los árboles de sombra te crea una colcha, como una esponja, que es lo que absorbe agua, y esa absorción de agua es lo que mantiene alimentando a los pequeños ríos, a las pequeñas cañadas que entran entonces a los ríos. Ese proceso nosotros lo hemos venido interrumpiendo y ya nosotros comenzamos a tener escasez de agua. Por ejemplo, la cantidad de pozos tubulares que se están haciendo en la República Dominicana son enormes. Y te voy a decir lo que está pasando por toda la costa sur. Empezando toda esta parte de acá, San Cristóbal, sigue San Pedro de Macorís, Romana. ¿Qué pasa en ese sentido? Los pozos tubulares, tú tienes agua. Pero en la medida que tú extraes agua cercano, ¿verdad? En ese borde, en ese litoral del mar, pues va entrando agua del mar. Entonces constantemente se va salinizando el agua y eso hace que vaya entrando agua de mar y se van salinizando los suelos. ¿Qué va a llevar eso? A la imposibilidad de cultivar con alto contenido de sal. El proceso es bastante difícil y nosotros tenemos una ley de agua que todavía no termina de aprobarse por los intereses que hay, Juan Carlos, que tú conoces. Entonces, igualmente si nosotros nos referimos a los ríos, la explotación de los ríos, cómo se está haciendo de manera inmisericordia, a la vista del gobierno, a la vista de las autoridades de turno, y esto nos lleva a nosotros a pensar de que realmente no hay un interés en que nosotros podamos conservar. En las cuencas hidrográficas de la República Dominicana no hay todo lo que es un plan para mantenimiento, sostenibilidad de las cuencas hidrográficas. Primero, las personas que viven allí no reciben ningún incentivo para vivir allí. Vamos a poner un ejemplo. Las cuencas Eje Jaina y las ejes, todas generan electricidad, venden la electricidad. ¿Y qué dejan para las cuencas? No dejan nada. A esos productores de café y los que tienen madera y esto, hay que darle un subsidio por mantener, porque lo que produce agua es esa foresta que está arriba, incluyendo el cultivo de café. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que deben haber políticas públicas para preservar esta parte. Nosotros tenemos la Secretaría
de Medio Ambiente de nuestro partido Fuerza del Pueblo, que está dirigida por Paíno Abreu, y esos compañeros pueden hablar de manera extensa. Yo disfruto muchas veces que voy a reuniones con ellos del manejo que ellos tienen de esta situación. Pero nosotros que estamos en el desarrollo rural, que somos de la Secretaría de Desarrollo Rural, tiene un enfoque holístico más amplio de lo que es la ruralidad. Pero ¿qué ocurre? Los precios de los alimentos, de los productos básicos, vamos, el tomate es un producto comestible básico, ¿no? Si el cambio climático, que no era un tema ambiental, pero que está estrechamente imbrincado al tema de lo que es el desarrollo rural, entonces los precios por la intermediación, por la baja producción, por el bajo financiamiento, nos va a afectar acá en los supermercados. Entonces, además, la cadena de distribución ha sido rota. Claro. El COVID, además, aceleró ese proceso. Y hay un tema que tiene que ver con el empleo rural y la producción rural. ¿Qué está pasando ahí? Bien. Porque una cosa afecta a la otra. Bien, precisamente ha sido errónea la política de este gobierno en materia de producción. Yo te quiero relacionar, las importaciones para el año 2020 eran alrededor de 3.000 millones de dólares. Hoy en día nosotros estamos apuntando a 6.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Y fíjate que de una manera, yo diría, irrespetuosa al pueblo dominicano, el presidente Abinader planteó de que nosotros teníamos 90.2% de autosuficiencia alimentaria, cosa que no es cierto. Nosotros hablábamos antes de un 85% y yo creo que todavía es mucho más baja. Es peor en este momento, que no ha habido una política clara para la producción. Fíjate que seguridad alimentaria tiene varios componentes. Hay un componente que es la disponibilidad, que ahí está la producción, ahí es que debe jugar agricultura su rol principalmente para la producción de alimentos, todas las políticas públicas que deben haber. Pero otra parte es el acceso a los alimentos. Si nosotros relacionamos el costo de la canasta básica familiar 2020, podemos darle un poquito más atrás. Antes no llegaba a ser los 20.000 pesos. Hoy sobrepasa los 27.000 pesos. ¿Qué significa eso? Para que él entienda que él gana salario mínimo en un banco, que él gana salario mínimo en servicios generales, tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Qué significa eso desde el punto de vista práctico para que él lo entienda? En términos prácticos, nosotros estamos hablando de que ese valor que yo te estoy dando corresponde al primer quintil. ¿Qué es el primer quintil? Son aquellas familias que reciben menos ingresos. Pero vamos a ver, el salario mínimo público es de 10.000 pesos. El salario mínimo de las pequeñas o medianas empresas llega a los 14.000 pesos. El salario mínimo de las empresas grandes es 25.000 pesos. En ninguno de los casos alcanza para comprar la canasta básica familiar. ¿Para comer? La canasta básica familiar está compuesta de los alimentos y los servicios básicos en términos globales. Sí. Si sacamos la canasta alimenticia, ahí es donde nosotros, pero todo se ha incrementado. Tú te pones a ver los alimentos. En este momento, nosotros tenemos en la quiebra a los productores de huevo, a los productores de pollo. Fíjate que nosotros prácticamente consumimos alrededor de unos 21 millones de unidades de pollo al mes. Se plantea que hemos llegado ahora a unos 23 millones. Pero ¿qué ha sucedido? La política de este gobierno es sacar a los pequeños y medianos productores. Yo tengo amigos por importaciones. Por importaciones. Entonces, los medios de producción que tiene el país, este gobierno trata de destruirlo. Y si miramos esa terrible pesadilla que quisimos que fuera un sueño, porque este pueblo dominicano se empoderó para evitar que se diera esa reforma fiscal. Porque de lanzar esa reforma fiscal
era el desastre, era la crisis para la República Dominicana, que no íbamos a poder levantarnos en todos estos años si se implementaba una reforma fiscal de esa naturaleza. Pero tú te pones a ver los productores de arroz. Nosotros tenemos todo el Bajo Yuna, que son pequeños y medianos productores. El promedio ahí son unas 40 tareas, 50 tareas y mucho menos. Esos pequeños productores todos se les ha incrementado, pero no tienen el financiamiento que deben de tener. Aquella famosa tasa cero que tuviste en la pandemia y que en algunos momentos lo han establecido, tú vas a ver a quienes benefician, son los compañeritos del partido, gente que no siembra arroz muchas veces, pero le dan. Ahora, están politizando claro el tema sí. de lo que debería ser productores, lo politizan para favores políticos. Claro que sí, te lo pongo de ejemplo. ¿Tú recuerdas el huracán Fiona? Sí. Bueno, se establecieron alrededor de unas 4 provincias en emergencia. Claro. Bueno, eso se supone que debió ser la Altagracia, debió ser Samaná, posiblemente María Trinidad Sánchez, entre otras. ¿Qué pasó ahí? Bueno, que aparecieron personas favorecidas con préstamos que no tienen predios, favorecidas con un incentivo que se daba por cada tarea, de 1,000 pesos por tarea, se lo daban a personas que realmente no tenían una tarea de tierra, 1 metro de tierra no tenían. Entonces, son políticas de asistencia que tiene el gobierno clientelar. Y eso lo vimos en las pasadas elecciones. Pero siguiendo el tema de la seguridad alimentaria, en este momento la seguridad alimentaria de este país está en una situación muy difícil. La producción de habichuelas. Bueno, República Dominicana está importando aproximadamente el 70% de habichuelas. Eso es mucho que decir. Tú me vas a decir por qué. Producto del debilitamiento que tenemos en las cuarentenas del país, llámese la cuarentena animal, la cuarentena vegetal, pero principalmente en este caso de la vegetal que tiene que ver con la habichuela. Entonces, nosotros hemos tenido introducción de nuevas plagas al país. ¿Esas plagas por qué han entrado? ¿Por las importaciones? No, sí, están relacionadas, pero básicamente por la falta de controles, fitosanitarios en la frontera. En puertos, aeropuertos y fronteras. En fronteras. Exacto, en fronteras en términos generales. ¿Qué fue lo que ocurre con la fiebre porcina? Exacto. Entonces, se introdujo una plaga nueva, un nuevo tri, una nueva especie de tri en la República Dominicana. Eso está acabando con la producción de habichuelas. El tri es como si fuera un piojito que ataca. Un parásito que ataca. Es un insecto. Un insecto. Que ataca las flores. Ya. De la habichuela, y lo que hace es las flores que se caen y los pequeños brotes que se van formando. Entonces, lo ataca y se cae. Desmantela el fruto. Exacto. Entonces, eso es en habichuela. Pero por la peste porcina africana, que ya en la cuarentena animal se ha introducido, por el debilitamiento de esa cuarentena animal, se introdujo, como tú recordarás, la peste porcina africana. Hoy República Dominicana produce el 40% de la carne de cerdo que se producía antes de. Lo que quiere decir que el 60% hay que importarlo. Pero de igual manera nosotros importamos carne de res. De igual manera, ni hablar de la leche. ¿Tú te imaginas la cantidad de leche en polvo que nosotros tenemos que importar en este país? Porque ya estamos libres. Tenemos que hablar también de lo que es el DERECAFTA, que entra en enero. Que entra en enero, principalmente para el cultivo del arroz, porque ya ha habido el desmonte para los demás productos. Pero en el cultivo del arroz termina en enero. ¿Qué pasará con esos pequeños productores? Por ejemplo, en el arroz hay cerca de 350,000 familias que dependen del cultivo del arroz en la República Dominicana. De ellos, 95,000 familias dependen directamente y el resto de manera indirecta. Eso nos hace pensar a nosotros, ¿qué va a pasar con esas familias que viven del arroz cuando tengamos las importaciones libres ya de arancel? Ahora mismo tienen un 11.8%, pero luego pasarán sin arancel para entrar a la República Dominicana. Hemos pasado 20 años. En esos 20 años, República Dominicana debió prepararse en términos de tecnología para incrementar la producción de arroz. Nosotros tenemos una producción promedio que anda alrededor de 4 sacos. Eso podríamos decir que
en países de Centroamérica hay otros países que producen mucho más. En República Dominicana hay productores que con tecnología producen 8 sacos y más por tarea. Es una producción muy buena. Sin embargo, no tenemos la cantidad de tecnología para aplicar. República Dominicana hizo un acuerdo de DERECAFTA, que no es acuerdo. Nosotros llamamos una adhesión a un acuerdo que ya venían trabajando Centroamérica y Estados Unidos por más de 2 años. Significa esto que en esa adhesión había una presión en la República Dominicana porque las cuotas preferenciales para la parte textil, zona franca, ya desaparecían. Entonces hubo esa presión y en el gobierno de Hipólito Mejía, siendo Sonia Guzmán de Industria, la secretaria, en ese tiempo era secretaria de Industria y Comercio, se firmó ese acuerdo. Pero se firmó el acuerdo, nos adherimos al acuerdo, sin importar los problemas que se acarraban. Los países industrializados, como el caso de Estados Unidos, tienen garantizado, y lo pusieron en la canasta de negociación, los subsidios. Estados Unidos subsidia a sus productores. Nosotros no fuimos capaces de poner en esa canasta que nosotros íbamos a subsidiar a nuestros productores. Sin embargo, un país con alta tecnología como Estados Unidos, a los centroamericanos no le interesa demasiado el arroz porque su cultivo principal es maíz, lo que ellos comen. A nosotros sí nos interesa y nosotros somos autosuficientes hoy día en el arroz. Pero eso va a provocar entonces la salida del mercado local. Entonces, ¿qué va a pasar con esos pequeños y medianos productores? ¿Qué van a salir? Van a venir a formar esos cordones de miseria que siempre hemos tenido en las ciudades porque las oportunidades no están en esa zona. Pero además de eso, ¿qué se ve? ¿Qué se mira? Hoy día se acaba de modificar. Hay un proyecto de ley aprobado ya en la Cámara de Diputados para la ley de seguridad alimentaria y soberanía y nutricional. Ha sido modificado ya en la Cámara de Diputados y ha sido introducido por el Ejecutivo. Pero ¿qué puertas se abren ahí, Juan Carlos? Sencillamente se trata de que se abran las importaciones. Nosotros tenemos acuerdo con Estados Unidos con el DERECAFTA, pero hay muchos países que no tenemos acuerdo y que deben mantenerse el arancel para proteger a los productores de la República Dominicana, para proteger los medios de producción, la producción local. Fíjate que la pandemia lo demostró bien claro. República Dominicana fue de los países que menos problemas tuvo. ¿Por qué? Porque tenía un aparato productivo en el sector agroalimentario bastante fuerte. Autosuficiente en arroz, autosuficiente en pollo, huevo. Es decir, que la proteína más barata nosotros éramos autosuficientes. Que en carbohidratos y vitaminas, como es el arroz, también teníamos eso garantizado. Pero este gobierno ha sido un desastre. Este gobierno ha importado arroz en periodos de alta producción. Ha evitado también que los productores de pollo y de huevo puedan tener una sostenibilidad, puedan tener estabilidad. Sencillamente le hacen importaciones. De Brasil le importaron pollo en momentos que República Dominicana tiene capacidad instalada para producir todo el pollo que demanda la República Dominicana en huevo por igual, y no solamente para el consumo local, sino también para exportar. Bien. Gracias a Modesto Reyes de la Secretaría de Rural de la Fuerza del Pueblo. Así es. Así es. De Desarrollo Rural. Secretaría de Desarrollo Rural de la Fuerza del Pueblo. Así es. Será pues hasta la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Tiempo, padre Pedro Juan Nale, su dama, acabaré en merengue y si no habla con curado, te quedará.